Biología simple, examen tipo test simulacro. ¿Ante qué tipo de proyección nos encontramos? Es una AP de pelvis bilateral de caderas. Se observan las dos caderas y también se observa pues el peroné y la tibia y tal. Vale. ¿Ante qué tipo de vértebra nos encontramos? Ante la lumbar. En una RXAP de cervicales, ¿dónde centramos el rayo? En la C4. Y colimamos en la T1, ¿vale? Centramos el rayo en la C4 y colimamos en la T1, ok. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la columna dorsal es falsa? A. En una proyección AP de columna dorsal, el paciente debe colocarse en decúbito supino con la columna alineada y debe flexionar las rodillas para reducir la curvatura lordótica. Esa es falsa. Las verdaderas son: B. Las proyecciones oblicuas de columna dorsal sirven para visualizar las articulaciones interapofisiarias. C. En la proyección lateral de columna dorsal se visualizarán de perfil las 12 vértebras torácicas y se visualizarán los espacios intervertebrales abiertos. D. Se pueden realizar 3 tipos de proyecciones para el estudio de columna dorsal. 5. ¿Ante qué tipo de proyección nos encontramos? B. PA fosa intercondilea. Cuando tiene la rodilla así y está centrado en la fosa intercondilea. Y es una PA porque está boca abajo y el pie pues también. Tiene una cuña esa imagen. 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? C. En la proyección lateral de fémur se visualizan los cóndilos femorales superpuestos. Verdadera. La falsa es: la proyección AP de rodilla presenta inclinación cefálica entre 15 y 20 grados. Falso. En la proyección de fémur siempre se debe rotar la pierna hacia adentro de unos 15 grados para una AP verdadera. Falso. En la proyección de anca de rana, el paciente siempre debe colocarse en decúbito supino, extendiendo lo máximo posible las piernas y conformando con los tobillos en 90 grados. Falso. 7. ¿Ante qué tipo de proyección nos encontramos? Se visualiza el cuello y sus cervicales. También se ve el cuello en extensión y en flexión. Ninguna es correcta porque es una dinámica de cervicales, no. 8. ¿En qué tipo de proyección se observa el signo de perrito de la Chapelle? A. Proyección oblicua de columna lumbar. 9. ¿Qué proyección no se realiza en la serie de escoliosis? Una AP de columna. Para la escoliosis no se realiza una AP de columna. 10. Para la escoliosis se realiza la lateral de columna, la PA de columna y las dinámicas de columna lumbar. 10. ¿Con qué finalidad se emplea la proyección AP de rodillas en carga? Todas las respuestas son verdaderas. Para visualizar cómo se encuentra la rodilla, si en posición de varo, valgo o valgo fisiológico. Para visualizar alguna prótesis rotuliana. Para visualizar la evolución de una artritis. Todas son correctas. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En las proyecciones de fémur se deben realizar una proyección que abarque el fémur en su plenitud. Falso, porque se realizan 2. Las verdaderas son: en la proyección lateral de sacro y coxis visualizaremos el sacro y la coxis de perfil. En la proyección lateral de fémur está contraindicada en pacientes con traumatismos graves en ciertas ocasiones. En la siguiente imagen, ¿qué vemos? Una AP axial outlet. La outlet pues se visualiza y tal. Vale. 13. ¿Cuándo está contraindicado la proyección unilateral de anca de rana? Cuando hay sospecha de fractura y luxación o tiene una enfermedad degenerativa como el hueso de cristal. 14.
¿En qué proyección se debe flexionar la rodilla 45 grados sobre el lado afectado? Se coloca la pierna no afectada detrás de la pierna afectada para evitar una rotación excesiva. Se centra en el centro del muslo afecto en la línea media del RI y se incluye la articulación más próxima al área de interés, ya sea rodilla o cadera. Es la lateral de fémur. ¿Qué es la espondilolisis? Es una rotura de la lámina de la vértebra lumbar. Rotura de lámina de la vértebra lumbar. Vale. Ahora, tema 3. Extremidad inferior y cintura pélvica. Vale. Proyección AP de pelvis, bilateral de cadera. Paciente de cúbito supino, de no estar contraindicado a causa de traumatismo o patología, se rotan internamente los pies. Colocar los brazos a los costados o cruzados sobre el tórax. Proporcionar una almohada de la cabeza y apoyo para debajo de las rodillas. Tuvo 1,10 metros perpendicular al chasis. Centraje y colimación. El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen, dirigido a un punto medio entre el nivel de la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Se suspende la respiración durante la exposición. Proyección AP de pelvis, bilateral de caderas, pelvis. Anatomía y patología. Son visibles la cintura pélvica, L5, sacro y coxis, cabezas y cuellos femorales y los trocánteres mayores. Vale. Hay que colocar el protector gonadal en la radiología pélvica de las mujeres. Colocar un protector gonadal en todos los pacientes varones. Sin embargo, la protección radiológica de los ovarios en las mujeres no suele ser posible sin enmascarar una anatomía pélvica esencial, al menos que el interés esté solo en una área de las caderas. Oblicua posterior de pelvis, método de Judet. En esta posición es útil para evaluar una fractura acetabular o una luxación de cadera. La posición del paciente en semisupino, proporcionar una almohada para la cabeza y en posición del lado afectado arriba o abajo, según la anatomía que se desea observar. Rotación del paciente entre 40 y 45 grados, apoyar con una cuña de esponja. Tubo perpendicular al chasis, 1,10. Centraje y colimación. Centrar al nivel de la cabeza femoral. Suspender la respiración durante la exposición. Oblicua posterior de pelvis, método de Judet. Rayo central, 2 posibilidades. Proyección alar, cuando la anatomía de interés esté en el lado inferior dirigido al rayo central perpendicularmente y centrado 5 centímetros directamente en sentido distal y 5 centímetros hacia adentro a la asis espina ilíaca anterosuperior del lado inferior. Proyección obturatriz, cuando la anatomía de interés esté en el lado superior dirigido perpendicularmente y centrado a 5 centímetros directamente distal a asis del lado superior. En la obturatriz se verá el agujero, ¿vale? El agujero de, la fosa ilíaca, un agujero acetabular, el borde acetabular posterior y la columna iliopúbica. Y en la ilíaca se presentará más el agujero de la sínfisis púbica, el borde acetabular interior y habrá el margen ilíaco posterior a la escotadura. O sea, se ve toda esta cosa. Toda la cresta ilíaca. En cambio, en el alar no, se ve solo como un ladito. En la obturatriz se ve solo un ladito y en la ilíaca pues se ve todo, que la ilíaca es la alar. Vale. Oblicua posterior de pelvis, método de Judet. Bueno, en la obturatriz tal se ve así, se ve mucho el agujero, los dos agujeros, y en la alar solo se ve un agujero, ¿vale?
Criterios radiológicos. Proyección alar. Cuando está centrado con el acetábulo del lado inferior, se observa el borde anterior del acetábulo y la columna ilioisquiática posterior. También se visualiza bien la ala ilíaca. Proyección obturatriz. Cuando se centra con el acetábulo del lado superior, se muestra el borde posterior del acetábulo y la columna ilioisquiática anterior. También se visualiza el agujero obturador. Vale. Proyección AP axial, inlet o outlet. Posición del paciente de cúbito supino. Tuvo 1,10 para la inlet, angulación caudal de 45 grados, y para la outlet, angulación cefálica entre 20 y 45 grados, dependiendo de si es hombre o mujer en la outlet. Para mujer serían 45 grados y para hombre 20. Centraje y colimación. Centrado en la línea central. Colimación en toda la pelvis. Respiración normal o suspendida. Vale. En la inlet se ve mucho el agujero obturador, o sea, súper como forma de óvulo, y en la outlet veremos como un signo de infinito, se ve más lo de abajo. O sea, da igual que no se vea el agujero obturador y la sínfisis púbica, bueno, la sínfisis púbica se ve, pero se ve más abajo una y en la inlet se ve más arriba. Anatomía y patología. En la inlet vemos el anillo o entrada de la pelvis en su totalidad. En la outlet vemos las ramas superiores e inferiores del pubis y la rama isquion, fracturas, luxaciones, prótesis, osteométisis. Criterios radiológicos. En el inlet se ven las espinas isquiáticas del mismo tamaño y sin rotación. En el outlet los agujeros obturadores tienen el mismo tamaño. La inlet es craneocaudal y la outlet es caudocraneal. Proyecciones de cadera. AP de cadera. AP de cadera. Posición del paciente de cúbito supino. Tubo 1,10. Centraje y colimación 2,5 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Colimación a área de estudio. Criterios radiológicos de la AP de cadera. Ausencia de rotación de la pelvis. Vemos las cabezas, los acetábulos y el cuello femoral. Trocánteres mayores y trocánteres menores parcialmente visibles. Proyección AP axial. Articulaciones sacroiliacas. En esta proyección es útil para valorar de fracturas y luxaciones o subluxación de las fracturas sacroiliacas. AP axial, articulaciones sacroiliacas. Posición del paciente en decúbito supino. Proporcionar una almohada para la cabeza con las piernas del paciente totalmente extendidas. Proporcionar un apoyo debajo de las rodillas para su comodidad. Tubo 1,10 metros. Centraje y colimación angular el rayo de 30 a 45. Caudo cranealmente. Dirigir el rayo central al punto de la línea media a unos 5 centímetros por debajo del nivel de la asis. Respiración. Suspender respiración durante la exposición. Colocar cuidadosamente un protector gonadal en los varones. Proyección AP axial, articulaciones sacroiliacas. Criterios radiológicos. Son visibles las articulaciones sacroiliacas de forma simétrica, la unión de la L5 y la S1, la mitad del sacro. Vale. Proyección unilateral en anca de rana, mediolateral, cadera y fémur proximal. Advertencia: no se debe intentar esta posición en un paciente con enfermedad destructiva de la cadera o posible fractura o luxación de cadera. Podría dar lugar a un desplazamiento significativo de los fragmentos de fractura. Proyección unilateral de anca de rana, mediolateral, cadera y fémur proximal. Proporciona una vista lateral para valorar la articulación de la cadera y el fémur proximal en caso de situaciones sin traumatismo de cadera. Posición del paciente en decúbito supino. Flexionar la rodilla sobre la cadera del lado afectado con la planta del pie contra la parte interna de la pierna opuesta, cerca de la rodilla si es posible. Abducir el fémur 45 grados. Centraje y colimación. Centrar el cuello femoral afectado con el rayo central. El cuello femoral está de 7,5 centímetros distal al axis. Respiración suspendida. Criterios radiológicos. Son visibles las pistas laterales del acetábulo de la cabeza y el cuello femoral, trocante mayor superpuesto, y el cuello femoral, el tercio proximal del fémur. Vale. Proyección AP, cuellos femorales, ancas de rana o método Cleaves modificado.
Posición del paciente de cúbito supino. Se hace en el paciente que flexione las caderas y las rodillas y que lleve los pies hacia arriba tanto como sea posible. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis. Centraje y colimación tiene que dirigirse al punto medio de la línea que une el borde superior de la sínfisis púbica con la línea superior de la cresta ilíaca. Colimar por los 4 lados de interés. Respiración normal o suspendida. Criterios radiológicos: vista de las cabezas y cuellos femorales, acetábulos, área trocántea y tercio proximal del fémur. Para fracturas, luxaciones y prótesis: ausencia de rotación, simetría, trocánteres menores del mismo tamaño, trocánteres mayores superpuestos a los cuellos femorales. Proyección AP de sacro y coxis. Tubo 1,10, 15 grados cefálico para sacro y 10 grados caudal para coxis. Centraje y colimación: 5 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Colimación a los 4 lados. Proyección AP sacro y coxis. Criterios radiológicos: imagen no acortada y no rotada del sacro, imagen no acortada y no rotada de la coxis. Proyección lateral de sacro y coxis. En la proyección lateral de sacro y coxis, la posición del paciente debe ser de cúbito lateral. Tubo 1,10 metros, centraje y colimación perpendicular dirigido hacia 8 o 10 centímetros posterior a la EIAS o asis, espina ilíaca anterosuperior. Colimación hasta el área del sacro y coxis distal. Respiración normal o suspendida. En la proyección lateral de sacro y coxis, los criterios radiológicos son: visualizar el sacro y coxis sin rotación ni superposición. Proyecciones de fémur, AP y lateral. Proyección AP de fémur. Proyección AP de fémur. Paciente en decúbito supino, que la pelvis no esté rotada. Tubo a 1,10 metros. Centraje y colimación. Se centra en el muslo afecto en la línea media del RI. Se incluye la articulación más próxima al área de interés, incluyendo la rodilla o la articulación de la cadera. Rotar la pierna hacia adentro unos 15 grados para una AP verdadera. Colimar a ambos lados del fémur. Respiración normal. Criterios radiológicos: en la AP de fémur con articulación más próxima a la patología. Sirve para fracturas, luxaciones y prótesis. Se recomienda otra proyección de la otra articulación. Cuello femoral no acortado en el fémur proximal. Ausencia de rotación en la rodilla. En caso de implantes ortopédicos hay que sacarlos en su totalidad. Radiografía sin... en una imagen vemos un osteocondroma de gran volumen en fémur proximal. Proyección lateral de fémur. Importante. Es un posible traumatismo si la zona de interés se encuentra en un área del fémur proximal. Se recomienda realizar una radiografía simple de cadera unilateral del traumatismo. Advertencia: no se debe intentar esta posición lateral de fémur si el paciente tiene un traumatismo grave. Proyección lateral de fémur. Posición del paciente en decúbito supino, decúbito lateral. Tubo 1,10. Centraje y colimación. Flexionar la rodilla 45 grados aproximadamente, con el paciente sobre el lado afectado. Colocar la pierna no afectada detrás de la pierna afectada para evitar una rotación excesiva. Se centra en el muslo afecto en la línea media del RI. Cuando el paciente sea demasiado alto como para que entre todo el fémur, se incluye la articulación más próxima del área de interés, incluyendo la rodilla o la articulación de la cadera. Colimar ajustadamente a ambos lados del fémur. Criterios radiológicos: mayor parte del fémur y la articulación más próxima a la patología o al punto de la lesión. Se recomienda otra proyección de la otra articulación. Cóndilos femorales superpuestos y en caso de implantes ortopédicos hay que sacarlos en su totalidad. Proyecciones de rodilla. AP de rodilla en carga lateral, proyección lateral en carga, proyección PA fosa intercondilea y proyección AP y PA método de Houston tangencial de rótula. Rodilla en AP. Proyección AP de rodilla. Posición del paciente de cúbito supino. Tubo 1,10 perpendicular al chasis y con inclinación cefálica de entre 5 y 10 grados. Centraje y colimación. Se centra en la rodilla afectada por debajo de la rótula. Colimar ajustadamente a ambos lados de la rodilla. Anatomía y patología. Ver en radiografía fracturas, luxaciones y prótesis.
Criterios radiológicos: espacio articular femorotibial abierto con interespacios de igual anchura a ambos lados y la rodilla es normal. Rótula totalmente superpuesta al fémur. Ligera superposición de la cabeza del peroné. Ausencia de rotación del fémur, cóndilos femorales simétricos y la eminencia intercondilea de la tibia centrada. Proyección AP de rodillas en carga. AP de rodillas en carga. Posición del paciente. Paciente en bipe. Tubo 1,10 perpendicular al chasis y con inclinación cefálica entre 5 y 10 grados. Centraje y colimación se centra entre las rodillas. Colimar ajustadamente a ambos lados de las rodillas. Respiración normal. Anatomía y patología para ver el grado de contusión que tienen los cóndilos femorales respecto a la meseta tibial. Para ver la rodilla en varo o en valgo. Prótesis y artritis. Criterios radiológicos: espacios articulares femorotibiales abiertos con interespacios de igual anchura a ambos lados si las rodillas son iguales. Rótulas totalmente superpuestas a los fémures. Ligeras superposiciones de las cabezas de los perones. Ausencia de rotación de los fémures. Cóndilos femorales simétricos y la eminencia intercondilea de las tibias centradas. Bueno, en varo es como que tiene los pies y tiene un agujero. Y en valgo es como cuando caminas como anime. Valgo. Y varo que tienes como un agujero entre las piernas. Proyección de lateral de rodilla. La lateral de rodilla. Posición del paciente en decúbito lateral sobre el lado afecto sin rotación de pelvis. Tubo 1,10 perpendicular al chasis y con inclinación cefálica de 5 a 7 grados en la lateral de rodilla. Centraje y colimación. Se centra en la rodilla afecta por debajo de la rótula. Colimar ajustadamente a ambos lados de la rodilla. Anatomía y patología: radiografía lateral del extremo distal del fémur, la rótula, extremos proximales de tibia y peroné, fracturas, luxaciones, prótesis. Criterios radiológicos: cóndilos femorales superpuesto, espacio articular abierto entre los cóndilos femorales y la tibia, rótula de perfil. Proyección: rodilla lateral en carga. La lateral en carga de rodilla. El paciente debe estar en bipedestación lateral apoyando la rodilla a estudiar. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis y con inclinación cefálica de 5 grados. Centraje y colimación se centra en la rodilla afecta por debajo de la rótula. Colimar ajustadamente a ambos lados de la rodilla. Respiración normal. Anatomía y patología: radiografía lateral del extremo distal del fémur, la rótula, extremos proximales de la tibia y peroné, fracturas, luxaciones, prótesis. Criterios radiológicos de la proyección de rodilla lateral en carga: cóndilos femorales superpuestos, espacio articular abierto entre los cóndilos femorales y la tibia, rótula de perfil. Proyección PA fosa intercondilea. En la PA fosa intercondilea, el paciente debe estar en decúbito prono con flexión de rodilla afecta. Tubo 1,10 metros con angulación caudal de 45 grados. Centraje y colimación. Se centra en la rodilla afecta. Colimar ajustadamente a ambos lados de la rodilla. Respiración normal. Anatomía y patología: se ve claramente la fosa intercondilea, las superficies articulares, mesetas tibiales y espacio articular de las rodillas, fracturas, luxaciones y prótesis. Criterios radiológicos: la fosa intercondilea debe aparecer de perfil, abierta y sin superposición de la rótula. Caras articulares y eminencia intercondilea de la tibia deben quedar bien visualizadas y sin superposición. Proyección AP y PA. Método de Houston. Tangencial de rótula. La tangencial de rótula. Posición del paciente. Paciente en decúbito prono, decúbito supino o sentado. Tubo 1,10 metros con angulación cráneo-caudal de 45 grados. Centraje y colimación. Se centra en la rodilla afecta. Colimar ajustadamente a ambos lados de la rodilla. Anatomía y patología: articulación femoropatelar, rótula, fracturas y luxaciones. Criterios radiológicos en la tangencial de rótula AP y PA. Método de Houston. Rótula de perfil, articulación femoropatelar abierta. Proyecciones de pierna. Proyección AP de tibia y peroné. Paciente de decúbito supino. Centraje y colimación. Se centra en la diáfisis de la tibia. Colimar ajustadamente a ambos lados de la pierna. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis. Anatomía y patología: ambas articulaciones, tibia y peroné, fracturas, material de osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos: se tienen que ver en la radiografía ambas articulaciones sin rotación, la zona diafisaria de la tibia y el peroné libres de superposición. Proyección lateral, tibia y peroné.
Posición del paciente. Paciente en decúbito lateral. Tubo 1,10 perpendicular al chasis. Centraje y colimación se centra en la diáfisis de la tibia. Colimar ajustadamente a ambos lados de la pierna. Respiración normal. Anatomía y patología. Ambas articulaciones, tibia y peroné. Fracturas material de osteosíntesis, etc. Protección gonadal. Criterios radiológicos. Ha de verse ambas articulaciones, el peroné distal superpuesto a la mitad anterior de la tibia, ligera superposición de la tibia sobre la cabeza peronea proximal. Proyecciones de tobillo. Proyección AP tobillo. Posición del paciente. Paciente en decúbito supino. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis. Centraje y colimación se centra en la articulación del tobillo en punto medio entre los dos maleolos. Colimar ajustadamente a ambos lados de la pierna. Respiración normal. Anatomía y patología. Extremo distal de la tibia y peroné. Parte proximal del astrágalo. Fracturas, luxaciones, material de osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos. Espacio articular. Tibio-estrigalino. La articulación centrada en el RI. Maleolos medial y lateral. Superposición normal de la articulación tibio-peronea con tubérculo anterior ligeramente superpuesto al peroné. Proyección AP o mortaja de tobillo. Posición del paciente. Paciente en decúbito supino. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis. Centraje y colimación se centra en la articulación del tobillo próximo al maleolo externo. Se rota el tobillo de 15 grados en dirección medial. Colimar ajustadamente a ambos lados de la pierna. Anatomía y patología. Extremo distal de tibia y peroné y parte proximal del astrágalo. Para fracturas, luxaciones, material de osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos. Espacio articular de la mortaja despejado. Ausencia de superposiciones. Proyección lateral de tobillo. Paciente en decúbito lateral. Tubo 1,10 perpendicular al chasis. Centraje y colimación se centra en la articulación del tobillo en el maleolo interno. Anatomía y patología. Extremo distal de tibia y peroné superpuestas y hueso del tarso. Fracturas, luxaciones, material de osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos. Veremos la articulación del tobillo centrada en el RI. La articulación tibio-astragalínea bien visualizada. El peroné a la mitad posterior de la tibia. Proyección lateral de calcáneo. Posición del paciente en decúbito lateral al lado afectado apoyado en el chasis. Tubo 1,10 perpendicular al chasis. Centraje y colimación se centra en el calcáneo. Colimar ajustadamente a ambos lados, pero debemos incluir la articulación del tobillo. Anatomía y patología. Se muestra el calcáneo de perfil con el astrágalo y la parte distal de la tibia y el peroné por encima. También vemos el escafoides y el espacio articular abierto del calcáneo y del cuboides. Fracturas, luxaciones, material de osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos sin rotación que se pone en manifiesto por las porciones superiores superpuestas del astrágalo. Articulación astragalo-calcáneo abierta a maleolo externo superpuesto sobre la mitad posterior de la tibia y del astrágalo. El seno del tarso y el espacio articular calcáneo cuboides deben aparecer abiertos. Proyecciones axial del calcáneo. Posición del paciente en decúbito supino, sedestación o decúbito prono. Tubo 1,10 angulación al chasis. Centraje y colimación se centra en el calcáneo con angulación cefálica de 40 grados en proyección planto-dorsal y 40 grados en caudal para proyección dorsoplantar. Colimar ajustadamente a ambos lados, pero debemos incluir la articulación del tobillo. Respiración normal. Anatomía y patología. Vemos claramente el calcáneo y la articulación subastragalina, el sustentaculum tali, fracturas, luxaciones, material de osteosíntesis, etc. Vista planta dorsal. Criterios radiológicos. Ausencia de rotación del calcáneo. Vista dorsoplantar. Proyecciones del pie. Proyección AP de pie. Posición del paciente. Paciente en supino, sedestación, con rodilla del pie afecto flexionada, superficie plantar plana sobre el RI. Tubo 1,10. Inclinación 10 grados craneal. Centraje y colimación. Se centra en el tercer metatarsiano. Colimar ajustadamente a ambos lados. Anatomía y patología. Para visualizar huesos del tarso anteriores al astrágalo, los metatarsianos y las falanges. Fracturas, luxaciones y osteosíntesis. Criterios radiológicos. Ausencia de rotación del pie. Superposición de las bases de los metatarsianos del segundo al quinto. Apertura del espacio articular entre las cuñas. Proyección lateral del pie.
Posición del paciente. Paciente en decúbito lateral, pie afecto sobre el RI, tubo 1,10 perpendicular al RI, centraje y colimación. Centramos en la base del tarso, colimar ajustadamente a ambos lados. Anatomía y patología. Todo el pie de perfil, articulación de tobillo y extremos distales, de tibia y peroné, fracturas, luxaciones y cuerpos extraños, osteosíntesis. Criterios radiológicos. Se ha de ver todo el pie de la tibia y peroné distales, peroné superpuesto a la parte posterior de la tibia. Proyección en pie en carga AP. Paciente en bipedestación sobre el RI, tuvo 1,20 metros, inclinación 10 grados hacia el talón. Centraje y colimación. Se centra en el punto medio entre los pies a nivel de la base en los metatarsianos. Colimar ajustadamente a ambos lados. Anatomía y patología. Los huesos de los pies de modo que se muestre el estado de los arcos longitudinales bajo la totalidad del peso del cuerpo. Criterios radiológicos. El tejido blando y los bordes óseos de los tarsianos y metatarsianos superpuestos. Vale. Proyección lateral de pies en carga. Paciente en bipedestación, primero un pie y después otro. Centraje y colimación. RC horizontalmente al nivel de la base del tercer metatarsiano. Colimar ajustadamente a ambos lados. Anatomía y patología. Proyección lateral de los huesos del pie para ver la situación estructural del arco longitudinal. Criterios radiológicos. Tejido blando y bordes óseos de los tarsianos y metatarsianos superpuestos. Es para visualizar, bueno, el arco longitudinal, tal. El arco, si tienes pie plano, si tienes pie normal y si tienes pie cabo. Proyección oblicua de pie. En la proyección oblicua de pie, el posicionamiento del paciente en decúbito supino se estación con rodilla del pie afecto flexionada, superficie plantar o plana sobre el RI. Se rota la pierna del paciente en sentido medial hasta que se forma un ángulo de unos 30 grados con el plano del RI. Centraje y colimación. Se centra en la base del tercer metatarsiano. Colimar ajustadamente a ambos lados. Anatomía y patología. Tarsianos, los metatarsianos y las falanges, fracturas, luxaciones, osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos. Metatarsianos del tercer al quinto sin superposición. Se ven claramente el cuboides. Se ve de perfil la base del quinto metatarsiano. Proyección AP de dedos del pie. Posición del paciente en decúbito supino, estación con rodilla del pie afecto flexionada, superficie plantar plana sobre el RI, tubo 1,10, inclinación del tubo 10 grados craneal, centraje y colimación. Se centra en las articulaciones metacarpianas de interés, MTC de interés, colimar ajustadamente a ambos lados, no sacaremos todos los dedos ni todo el pie. Anatomía y patología. Parte distal de los metatarsianos y las falanges. Fracturas, luxaciones, osteosíntesis, artritis gotosa y artrosis, etc. Criterios radiológicos. Se debe incluir el dedo o dedos de interés. Un mínimo de la mitad distal de los metatarsianos. Proyección lateral de dedos del pie. Posición del paciente en decúbito lateral medial del primero al segundo y tercer dedo. Medio lateral para el cuarto y quinto dedo. Separaremos el dedo del estudio del resto de los dedos. Tubo 1,10 metros perpendicular al chasis. Centraje y colimación. Rayo central dirigido a la articulación interfalángica. Anatomía y patología. Parte distal de los metatarsianos y las falanges. Fracturas, luxaciones, osteosíntesis, artritis gotosas, artrosis. Vale. Criterios radiológicos. Se debe incluir el dedo de interés y un mínimo de la mitad distal de los metatarsianos sin superposición de otros dedos. Proyección AP oblicua de dedos del pie. Posición del paciente en decúbito supino, estación con rodilla del pie afecto flexionada, superficie plantar plana sobre el RI. Se rota la pierna del paciente en sentido medial hasta que forma un ángulo de unos 30 grados con el plano del RI. Centraje y colimación. Se centra en la cabeza del tercer metatarsiano. Colimar ajustadamente a ambos lados del dedo a estudiar. Anatomía y patología. Porción distal de los metatarsianos y las falanges, fracturas, luxaciones, osteosíntesis, etc. Criterios radiológicos. Aumento de la concavidad a un lado de la diáfisis de la falange. Tema 4. Técnicas de exploración radiológica de la columna vertebral, el sacro y el coxis. Bueno. Vale, en la columna hay 7 cervicales. Hay 12 torácicas y hay 5 lumbares, hay 5 sacras y hay 4 vértebras coxígeas. Bueno, torácicas o dorsales se puede decir. 12 torácicas o dorsales. Vale. 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Vale.
Características comunes a todas las vértebras. Todas tienen un cuerpo, un agujero, apófisis espinosa, 2 apófisis transversas y 4 apófisis articulares, 2 láminas y 2 pedículos. Vale. Vértebras cervicales. Lámina, más anchas que altas. El agujero es triangular. La apófisis espinosa es corta bituberosa. Pedículo. Tienen un cuerpo vertebral. Apófisis unciforme. Escotaduras semilunares. Apófisis articular. Eje casi horizontal. Apófisis transversa. Tienen agujero transverso. Tubérculos anterior y posterior. Tubérculo anterior C6 y carotideo o Chassagne-Ignac. Vértebras torácicas o dorsales. Tienen lámina, tan altas como anchas, apófisis articular, eje oblicuo, agujero circular, apófisis transversa, carilla articular para el tubérculo costal, apófisis espinosa, larga y unituberosa, pedículo, cuerpo vertebral, forma de corazón, hemicarillas articulares superiores 2 e inferiores 2, vértebras lumbares, lámina, más altas que anchas, apófisis articular, superior, tubérculo mamilar y eje vertical, agujero triangular, apófisis transversa, apófisis costiforme, poco desarrollada, rezago evolutivo, apófisis espinosa, cuadrilátera y horizontal, pedículo, cuerpo vertebral voluminoso arriñonado, hueso sacro, cara anterior, promontorios y agujeros sacros anteriores 8. Resultado es el hueso del sacro es el resultado de la fusión de 5 vértebras sacras, sacralización o lumbaración, pirámide triangular de vértice inferior. La cara lateral tiene una carilla articular para carilla auricular del H coxal. Coxis, bueno. Vale. Columna cervical AP. Radiografía AP cervicales. Posición del paciente en bipedestación con el mentón ligeramente elevado. Retiramos pendientes, cadenas, etc. Tubo, rayo con angulación de unos 15 grados en sentido cefálico para evitar superposición de mandíbula. 1 metro de distancia. Centraje y colimación. Centramos en el cartílago tiroides, nuez, a nivel de la C4 en cervicales. Colimamos por arriba desde la CAE, conducto auditivo externo, hasta por debajo de los hombros. RX AP cervicales. Respiración en apnea y sin tragar. Anatomía y patología. La imagen resultante muestra los 5 cuerpos vertebrales cervicales inferiores y los 2 o 3 primeros torácicos, los espacios entre los pedículos, las apófisis transversas y las articulares superpuestas, y los espacios intervertebrales discales. Criterios de evaluación en la AP de cervicales. Debemos ver desde la C3 hasta la D1 y las partes blandas circundantes. La apófisis espinosa alineada con la línea media de los cuerpos vertebrales. Las ramas de la mandíbula y el occipital superpuestas al atlas y a la mayor parte del axis, los espacios discales intervertebrales abiertos. Visualizaremos la C2, la C3, la C4, la C5, la C6, la C7 y la T1. Vale. Importante, colimar en el campo de exposición significa disminuir la radiación dispersa y evitar la exposición de órganos radiosensibles o regiones que no deben estar incluidas en el campo de exposición. Columna cervical lateral. Lateral de cervicales, método de Grandi. Posición del paciente en bipedestación en posición lateral con el mentón ligeramente elevado y contracción de los hombros hacia el suelo para ver bien la C7 y D1 hasta la D1. Retiramos pendientes, cadenas, piercings, gafas, abrimos vestimenta, botones. Bueno. Tubo 100 centímetros o 150 centímetros. Centraje y colimación. Centramos en el cartílago tiroides nuez a nivel de la C4. Colimamos por arriba de la CAE, conducto auditivo externo y hasta por debajo de los hombros. Lateral de cervicales, método de Grandi. Se realiza en apnea y sin tragar.
Anatomía y patología para ver la proyección lateral de los cuerpos vertebrales cervicales y los espacios entre ellos y la apófisis espinosa. En función de lo que se logre descender los hombros, una buena proyección lateral debe incluir la C7, a veces también se pueden ver la T1 y la T2. Lateral de cervicales, criterios de evaluación, las 7 vértebras cervicales y al menos un tercio de la T1. En caso contrario, se recomienda obtener una radiografía separada de la región cervicotorácica. El cuello extendido de forma que las ramas mandibulares no se superpongan al atlas o al axis, las ramas mandibulares superpuestas sin rotación, columna cervical sin rotar, las apófisis espinosas alineadas de perfil, C4 en el centro de la radiografía y el hueso y el detalle de partes blandas. Columna cervical oblicua, RX oblicua de cervicales se pueden hacer indistantemente anteriores, menos dosis en tiroides y en las que veremos los agujeros del lado que apoyamos o posteriores, en las que veremos los agujeros de conjunción del lado contrario que apoyamos. Proyección comparativa, siempre ambos lados. En la oblicua de cervicales, la posición del paciente es en bipedestación, girando 45 grados, con el mentón ligeramente elevado y contracción de los hombros hasta el suelo para ver la C7 y D1. Retiramos objetos metálicos, tubo rayo con angulación de unos 15 grados en sentido caudal para la oblicua anterior y cefálica para la oblicua posterior y a 1,5 metros de distancia. Centraje y colimación, centramos en la C4. A nivel de la tiroides, nuez. Colimamos por arriba del CAE, conducto auditivo externo, y hasta por debajo de hombros. Oblicua de cervicales, la imagen anatomía y patología se realiza en apnea. La imagen resultante muestra los agujeros intervertebrales y los pedículos más alejados del RI en oblicua posterior y los agujeros intervertebrales y pedículos más cerca del RI en oblicua anterior, y ofrece una mayor proyección oblicua de los cuerpos y de otras partes de las vértebras cervicales. Oblicuas de cervicales. En la posición oblicua posterior de la columna cervical, los agujeros intervertebrales que se visualizan son los más alejados del receptor de la imagen. Vale. Oblicua de cervicales, criterios radiológicos, los agujeros intervertebrales abiertos alejados del RI desde la C2 a C3 a C7 y T1. Los espacios discales intervertebrales abiertos, un tamaño y contorno uniforme de agujeros, la barbilla elevada de forma que no superponga el atlas y el axis, el hueso occipital no superpuesto al axis. Vale. Radiografía dinámica de cervicales. No intentar en pacientes con posibles traumatismos. Hiperflexión, hacer descender el mentón hacia el tórax si es posible. Hiperextensión, elevar el mentón al máximo siempre que el paciente se sienta cómodo. Hiperflexión hacia abajo, hiperextensión hacia arriba. Posición del paciente, paciente en bipedestación. Bueno, esa se llama dinámica de cervical. Posición del paciente, paciente en bipedestación, en posición lateral. Relajar y dejar caer los hombros. Retiramos objetos metálicos. Tubo, rayo perpendicular y a 1,50 hasta 1,80 metros. Centraje y colimación. Centramos en el cartílago tiroides, nivel de la C4. Colimamos por arriba de la CAE o MAE, meato auditivo externo, y hasta por debajo de los hombros. Respiración, exponer en apnea. Anatomía y patología. Las imágenes demuestran la movilidad de la columna cervical durante la hiperflexión e hiperextensión. También se muestran los discos intervertebrales. Estudio funcional para mostrar la movilidad vertebral anteroposterior. Se efectúa con frecuencia para descartar el tipo de lesiones en latigazo o en el seguimiento de cirugía después de la fusión vertebral. Criterios radiológicos. Hiperflexión. El cuerpo de la mandíbula casi vertical durante la hiperflexión de un paciente normal. Las 7 apófisis espinosas de perfil. Las 7 vértebras cervicales en posición lateral verdadera. Hiperextensión. El cuerpo de la mandíbula casi horizontal durante la hiperextensión de un paciente normal. Todas las 7 vértebras cervicales en posición lateral verdadera. RX odontoides transbucal o transoral. La transbucal. Objetivo. La utilidad de esta prueba es obtener una visión anteroposterior de las primeras vértebras cervicales y apófisis odontoides. Posición del paciente en bipedestación o de cúbito supino, con la boca abierta, más abierta posible, y la lengua pegada al suelo de la boca. Retiramos pendientes, cadenas. Bueno,
Tubo, rayo perpendicular sin angulación y a 1 metro. Centraje y colimación. Centramos con la boca cerrada en la unión de los labios. Colimamos por arriba hasta el borde superior de la oreja, por debajo de la mandíbula. Respiración. Se realiza en apnea y sin tragar. Anatomía y patología. La imagen resultante ofrece una proyección AP de atlas y el axis a través de la boca abierta. Criterios radiológicos: la odontoides, el atlas y el axis y las articulaciones de las vértebras cervicales primera y segunda. Todas las superficies articulares del atlas y el axis. La boca bien abierta, la sombra de la lengua no proyectada sobre el atlas y axis. Las ramas mandibulares equidistantes de la odontoides. Identificaremos la C1, la C2 y la C1. Columna dorsal. Columna dorsal o torácica. La columna dorsal o torácica es la porción que conforma la columna vertebral, formada por 12 vértebras. Contiene casi 1/4 de parte de la médula espinal. Forma curva primaria o sifosis. La escoliosis, hipersifosis y hiposifosis son comunes en esta área. Columna dorsal o torácica. Las proyecciones normales son AP, lateral y oblicuas. Vale. AP de columna dorsal, paciente de cúbito supino, columna alineada, flexionar las rodillas para reducir la curvatura cifótica. Retiramos cadenas, piercing, rayo perpendicular a 1 metro, centraje y colimación. Centramos a la altura de la T7, a la altura de la línea intermamaria y le colimamos hasta el cuello, hasta el reborde costal. Columna dorsal, anatomía y patología: cuerpos vertebrales torácicos, espacios articulares intervertebrales, apófisis espinosas y transversas, parte posterior de las costillas y articulaciones costovertebrales. Respiración, apnea. Criterios de evaluación: una exposición óptima debe mostrar con claridad los bordes inferiores de los cuerpos vertebrales torácicos y los espacios articulares intervertebrales. Los bordes óseos y el patrón trabecular óseo deben aparecer nítidos, lo que indica ausencia de movimiento. Lateral de columna dorsal. De cúbito lateral, posición de cúbito lateral, apoyo debajo de la cintura con caderas y rodillas flexionadas, los brazos elevados y los codos flexionados. Centraje y colimación: rayo central perpendicular a la columna torácica en el centro del RI, campo de colimación largo y estrecho hasta la región de la columna T. Columna dorsal, anatomía y patología: 12 cuerpos torácicos, espacios articulares intervertebrales y agujeros intervertebrales abiertos. En la lateral de columna dorsal se recomienda en expiración. Criterios y evaluación: las 12 vértebras torácicas centradas en el RI. La superposición de los hombros sobre las vértebras superiores puede producir subexposición en esta área. No se visualizará ni la T1 a T3. La superposición en la parte posterior de las costillas indicará que el paciente no estaba rotado. Los espacios intervertebrales discales abiertos. Oblicuas de columna dorsal o torácica. De cúbito lateral, inicialmente rotación posterior de 20 grados respecto a la posición lateral. OPI o OPD, el brazo más próximo a la mesa debe estar arriba y hacia adelante. El brazo más... eso da igual. Oblicua de columna dorsal, anatomía y patología: articulaciones interapofisiarias. Se demuestra la patología de las vértebras lumbares como fracturas, escoliosis y procesos neoplásicos. El centraje y colimación: rayo central perpendicular al receptor de imagen, rayo central centrado en la T7 y que está a unos 8 o 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Vale. Columna lumbar. La columna lumbar tiene por protocolo la AP, lateral y oblicuas. También están las dinámicas, hiperextensión e hiperflexión. Y para las series de escoliosis, para la escoliosis solo PA y lateral. PA y lateral. Columna lumbar. RXAP de columna lumbar. AP de columna lumbar. Posición del paciente en decúbito supino con rodillas flexionadas y la cabeza sobre una almohada. También puede hacerse en decúbito prono o en posición erguida. Centraje y colimación: rayo central por encima de la cresta ilíaca o central en cresta, dependiendo del tamaño del RI. Suspender respiración en la expiración. Anatomía y patología: se muestran cuerpos de las vértebras lumbares, las articulaciones intervertebrales, apófisis espinosa y transversas y el sacro. Se muestra patología de las vértebras lumbares como fracturas, escoliosis y procesos neoplásicos. Criterios de evaluación: en el área de las vértebras torácicas inferiores y el sacro. El ADRX colimado hasta los márgenes laterales de los muslos psoas. Lateral de columna lumbar: posición del paciente de cúbito lateral.
verdadero, flexionar caderas y rodillas, alinear y centrar el plano medio axilar en la línea central, colocar apoyo debajo de la cintura cuando sea necesario para que toda la columna esté paralela al tablero, lateral de columna lumbar, centraje y colimación dirigido al rayo central perpendicular al eje longitudinal de la columna vertebral, colimar ajustadamente a los bordes laterales, rayo central por encima de la cresta ilíaca y tubo 1 metro. Lateral de columna lumbar, suspender respiración en la expiración, anatomía y la patología, muestra los cuerpos de las vértebras lumbares y los espacios entre ellos, las apófisis espinosas y las vértebras lumbosacra. Esta proyección ofrece una imagen de perfil de los agujeros intervertebrales de la L1 a la L4. Se muestra la patología de las vértebras lumbares como fracturas, escoliosis y procesos neoplásicos. Criterios de evaluación, los espacios discales intervertebrales y los agujeros intervertebrales, las vértebras alineadas en sentido descendente en el centro de la imagen, crestas ilíacas casi superpuestas entre sí cuando el látex rayos no está angulado y la apófisis espinosa de perfil. Bueno, en la columna lumbar oblicua vemos la Chapelle, el perrito de la Chapelle. Y si este está roto, pues indica pues fractura de... Bueno, el signo del perro escocés, Scotty Dog, se refiere a la apariencia de normal de los elementos posteriores de la columna lumbar cuando se ven en las proyecciones oblicuas. Vale. Oblicua lumbar. Oblicua de columna lumbar, posición del paciente, posterior o anteriores, derecha e izquierda, 45 grados. Alinear y centrar en la columna respecto a la RC y la línea central del RI. Tubo de 100 a 110 centímetros, o sea, 1 metro. Centraje y colimación. La espina ilíaca anterior superior EIAS elevada resulta fácilmente palpable en todos los pacientes. Bueno. Y preciso, a partir de la cual se centra en la articulación L5 y S1. Se centra en un plano coronal 5 centímetros posterior a la EIAS y 4 centímetros inferior a la cresta ilíaca. Se centra el rayo I sobre el rayo central y se utiliza la colimación estrecha. Bueno. Oblicua de columna lumbar. La imagen resultante ofrece una proyección lateral de la unión de lumbosacra, una o dos vértebras lumbares inferiores y la parte superior del sacro. Se muestra la patología de las vértebras lumbares como fracturas, escoliosis y procesos neoplásicos. Hay que suspender la respiración en expiración. Criterios de evaluación. La articulación intervertebral lumbosacra abierta. Rayo colimado que incluye todo el L5 y la parte superior del sacro. Las crestas ilíacas casi superpuestas entre sí cuando el haz del rayo no está angulado. La identificación del perfil de un Scottish Dog o proyección del perrito, también conocida como proyección de la Chapelle, en una radiografía de columna lumbar en posición oblicua del paciente en bipedestación, es habitual procedimiento para diagnosticar espondilolisis. La espondilolisis consiste en la rotura de la lámina de la vértebra, de forma que en la articulación facetaria queda separada del resto. La vértebra que se afecta más frecuentemente es la quinta lumbar, seguida por la cuarta. Espondilolisis. Espondilolisis. En la radiografía de proyección oblicua se observa el signo del perrito de la Chapelle con el collar lisis roto. Vale. Dinámicas de columna lumbar. Posición del paciente, hiperflexión, utilizando la pelvis como punto de apoyo para pedir al paciente que adopte posición fetal, flexionando hacia adelante y que junte las piernas lo máximo posible, como bebé. Hiperextensión, utilizando la pelvis como punto de apoyo, pedir al paciente que mueva el torso y las piernas hacia atrás lo máximo posible para hiperextender el eje longitudinal del cuerpo. Asegurarse de que no haya rotación del tórax ni de la pelvis. Tubo 1 metro, centraje y colimación, dirigir el rayo central perpendicular al RI. Centrar el rayo central en la zona de la artrodesis si se conoce o al centro del receptor de la imagen. Dinámicas de columna lumbar. Respiración. Suspender la respiración en expiración. Anatomía y patología. Se emplea a valorar la movilidad en un sitio de la artrodesis vertebral. Se obtienen 2 imágenes con el paciente en posición lateral, una en hiperflexión y otra en hiperextensión. Las posiciones de flexión lateral derecha e izquierda también forman parte generalmente de una serie de artrodesis vertebral y son las mismas con las que se emplean en la serie de escoliosis.
Dinámicas de columna lumbar, criterios de evaluación, hiperflexión, lateral verdadera sin rotación, espacio de las apófisis espinosas abiertas, hiperextensión, lateral verdadera, rotación, espacios entre la apófisis espinosas cerradas. Serie de escoliosis. Posición del paciente erguida en bipedestación o sedestación, columna alineada y centrada en la línea central, brazos o a los lados, sin rotación de la pelvis ni el tórax. Tubo 1,50 metros. Centraje y colimación, rayo central perpendicular dirigido al punto medio del receptor de imagen, colimar en 4 lados del área de interés. No se recomienda una colimación muy estrecha en la imagen inicial porque hay que evaluar deformidades del área adyacente de las costillas y la pelvis. Serie de escoliosis en PA. Para una comparación a la hora de diferenciar la curvatura deformante o primaria de la curva compensatoria en pacientes con escoliosis. Serie de escoliosis PA. Es una... Bueno, sí. Serie escoliosis PA. Serie escoliosis lateral y serie escoliosis... No hay más. Bueno, en lateral, la posición del paciente en lateral, posición lateral y en bipedestación con brazos elevados, o si se siente inseguro haciéndose un apoyo situado enfrente. Tuvo 150 centímetros, 1,5 metros. Centraje y colimación, rayo central perpendicular dirigido al punto medio del receptor de imagen. Efectuar una colimación de las 4 áreas de interés. Emplear cautela en la colimación lateral para prevenir un corte de la columna vertebral. Respiración suspendida en expiración. Anatomía y patología. Se muestran las vértebras torácicas y lumbares en posición lateral, la espondilolítesis, el grado de cifosis y la lordosis. Espondilolistesis. Criterios de evaluación. Las vértebras torácicas y lumbares hasta incluir aproximadamente 2,5 centímetros de las crestas ilíacas, la columna vertebral alineada y tal. Vale. Simulacro TR simple. ¿Qué es la espondilolisis? La espondilolisis sin T es la rotura de la lámina de la vértebra lumbar, pero la espondilolistesis es otra cosa. La espondilolisis es cuando bueno, en la espondilolisis se ve como el cuello del perrito de la Chapelle roto. Vale.